Daniel Vargas Trujillo. Soy víctima del conflicto armado, soy desplazado, soy abogado, soy especialista en Derecho Internacional Público con énfasis en Derechos Humanos y soy magíster en Gobierno de Relaciones Internacionales. Y obviamente a mitigar los problemas que existen tanto en nivel micro como en nivel macro. ¿Sí? En este orden de ideas vamos a atacar el problema de los conflictos pequeños, por decirlo de alguna manera, a lo que es el conflicto armado en Colombia. Para esto debemos contextualizarnos a partir de qué es un Estado. ¿Sí? El Estado es básicamente un concepto. El Estado no existe como un ser tangible, ¿sí? Es un ser ficticio, no lo podemos tocar, pero sí podemos sentir las decisiones de sus instituciones y obviamente de sus funcionarios públicos, que como dice la palabra, son funcionarios que se deben al público. El Estado moderno parte a partir de la teoría de Nicolás Maquiavelo con el príncipe, que está totalmente tergiversado y el concepto cuando dicen es algo maquiavélico. Por el contrario, Maquiavelo lo que hace es centralizar un concepto que antes de eso no existía, pero que a partir de la colonización de América Latina se da por medio de la corona española. ¿Sí? Lo que hace Nicolás Maquiavelo es decir, el Estado moderno tiene unos preceptos básicos que deben cumplir, como son la soberanía, el territorio y un pueblo. Encargada de establecer cuál es el Plan Nacional de Desarrollo. En ese Plan Nacional de Desarrollo tiene que sentar una mesa de discusión en la cual todos se tienen que poner de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, pues con una política que sea más acorde a las necesidades del gobierno y a la política del gobierno. Que aquí hay un problema grandísimo y es cuando llegan las elecciones nosotros votamos por la persona, no por su plan de gobierno. Tenemos el plan de gobierno y después terminamos diciendo que el gobierno es tan malo cuando no nos sentamos a revisar con minucia, cuando somos líderes de esas. El primario es el pueblo, constituyente primario. Esta es la estructura del Estado. Otra cosa son los elementos del Estado, que eso ya ahorita lo explico. Por último tenemos la rama judicial. La rama judicial tenemos las grandes cortes como la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral, la Auditoría. Y estas son las encargadas de hacer que las normas se cumplan. ¿Sí? Adicional a eso, tenemos que entender que existen órganos que no se encuentran en esta serie de ramas del poder público, pero que hacen parte de la estructura del Estado, como los órganos autónomos. ¿Sí? Aquí podemos hablar del Banco de la República, que a pesar que se compone por parte del Estado y tiene funcionarios de las ramas del poder público, es autónomo. ¿Sí? También tenemos a la organización electoral, aquí encontramos el Consejo Nacional Electoral, todo lo que tiene que ver con la Administración Nacional. Tenemos a los órganos de control. En estos órganos de control encontramos a la Procuraduría, encontramos a la Contraloría, la Auditoría Nacional y tenemos el sistema integrado de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Básicamente ahí encontramos todo lo que es la JEP y justicia transicional. Con base a un tema específico que nos trae a colación y ya empezamos a empezar a hablar realmente del contexto entre el Estado y las manos. ¿Qué es el conflicto? Lo de nuevo es que el conflicto, aquí tenemos que hablar del conflicto porque lo que parte de lo micro y de lo macro. ¿Sí? El conflicto es básicamente una aberración. Una aberración. ¿Sí? Es cuando yo hago un choque. Si hay un choque, si yo estrello dos carros, pues los dos carros se van a ver afectados. ¿Sí? La mejor manera de solucionar un conflicto, ¿cuál es?
y los asiáticos también. Y eso les permite tener apropiación. ¿Sí? A nosotros fácilmente nos van a decir, "Pero es que ustedes han tenido 500 años para generar apropiación". ¿Pero apropiación de qué? ¿Nos apropiamos del indígena o nos apropiamos del español? O del holandés, o del belga, o del estadounidense, porque acá hay de todo. Estos usan dos, nosotros no usan todo. Si ustedes van a la costa pacífica, allí inclusive llegamos a poner. Entonces, los negros del Pacífico son los negros. Esa raza ni siquiera está definida porque allá hay un ejemplo de holandeses, japoneses, negros, zambos, indígenas, de todo. ¿Sí me van a entender? Entonces, nosotros decimos negros. Mucha gente dice que ahora, mi suegra es negra y ella me dice, no, amiga negra. Entonces, no es lo mismo el conflicto de ellos que de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ni siquiera sabemos, para devolver algo a su estado original, que sería la mejor situación de un conflicto, y es que nosotros me digan, vamos a tratar de volver a su forma original, o lo más original posible. Yo tendría que saber cuál es su forma original. Y yo les hago una pregunta a ustedes, ¿cuál es la forma original de la nación? Sí, no. Acá hay un contexto. Pero es que esa es la raíz indígena. Pero la raíz indígena no es la nuestra. Es que acá nosotros, por eso yo les hablo de naciones, y es, aprovechemos que están los líderes sociales y los jueces de paz para que esta discusión se dé. ¿Ustedes tienen que la raíz nuestra es indígena? Sería más española. La raíz nuestra El cambio sea por hambre, sea por violencia, sea por... Desacuerdo. Es una emoción. Mira, estamos hablando de conflicto. Son estados emocionales de cada individuo que se crea en su cabeza, en su pensamiento, en su subconsciente, conflictos, crisis. Son estados emocionales. ¿Cuándo hay conflicto? ¿Cuándo hay conflicto? Cuando usted no reconoce al otro individuo que tiene una forma de pensar distinta. Ahí usted se crea un conflicto. Cuando usted no acepta que el vecino tiene otros comportamientos diferentes. Esos son estados emocionales. ¿Sí? Entonces son estados emocionales del individuo. Si nosotros estamos diciendo, o usted piensa que Colombia está en crisis, está en su mente. Son estados emocionales del individuo. acá hay una relación. ¿Cuáles son estados emocionales? Otras son las crisis. Pero, ¿y cuáles son las crisis emocionales? Usted dice que hablamos de una crisis de economía. Yo nunca le he dicho. Bueno, vamos a hablar de una crisis. Jorge. Ahorita estamos en una crisis hay crisis. Las crisis emocionales son las personales, pero la crisis económica no es personal. ¿Es la situación de un país o de...? Es políticamente? Está bueno el debate. No, es que por eso es mejor hacerlo por medio, porque son todos que entran en el problema, y entre todos los personajes. Y es, ¿consideran ustedes la frase de pobre es pobre porque quiere? Porque es una crisis. Exacto. Si Usted es pobre cuando se compara con otra persona que es de mayor capital. No necesariamente. Cuando usted plantea el tema de la crisis personal, no de lo sino de lo que yo creo, es básicamente decir que pobre es pobre. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no podemos decir que la crisis mía está generada porque yo me comparo con otro. La crisis mía es generada muchas veces por aspectos externos. No digo que vayan aspectos externos, y no me niego. Pero también hay aspectos externos
que hacen que esas crisis terminen. Bueno el tema. Gracias por invitarme. Está chévere. ¿La crisis venezolana es generada exclusivamente por Maduro? Segundo. No, por eso lo pregunta, exclusivamente por Maduro. No necesariamente. Hay estados de oposición. Venga, en la crisis venezolana. Venga, yo sé que... ¿Qué factores intervienen en la crisis venezolana? ¿Cuál factor? De que la persona no Económico, el económico se puede decir. Esto ya es el sistema democrático. ¿Sí? Las crisis venezolanas radican en muchos problemas tanto históricos como políticos y sociales. Si ustedes los quieren... Yo he visto truco, pero es que yo no sé cómo te lo meten. Venga, mentico, es que el hecho es que pero, se mete. Esta se mete. No. Mírenlo, por eso les digo, ahora, eso, Antes de tocarse los tres, piense. Es súper fácil, yo ya lo sé. Es súper fácil. Sí, es que toca meter una vaina acá. O le digo, De contacto. No sé cómo. No, ese así no sale. Venga, así. No, venga, ahí. ¿ya negociaron? ¿Ya negociaron? ¿Ya negociaron? ¿Ya saben cómo desenredarse? ¿Cuál de los tres es conciliador? Yo, ¿Tu nombre? Brando, ¿Conciliadora de qué acción comunal? vengo del barrio Pensilvania Sur, soy conciliadora de la Junta. Jairo Ballesteros, Cabildo Ciudadano de Rafael Uribe. ¿Eres juez de paz? Conciliador. Ningún... Ah, ya, perfecto. Yo los voy a dejar ahí en la terapia. ¿En qué consiste la terapia? ¿En qué consiste el juego? Separarnos sin desamarrar los cordones. Llegar a un acuerdo los tres. A un acuerdo los A tres. un acuerdo los tres para poder solucionar este problema que Ok. tenemos. ¿En este momento hay un conflicto entre ustedes? Pues sí, porque están atados y tengo que buscar la forma de sacar de arreglar ese problema. Bueno, entonces yo les voy a hacer el audiovisuales. Estoy muy atenta. ¿Cómo pueden solucionar el conflicto que tienen ahí? Ok, gracias. Vamos. Pero si me está haciendo un show. Porque si igual solo lo abrazo aquí. Mientras ustedes logran solucionar el problema, voy con el otro equipo. Sandra, buenas tardes, ¿cómo Buenas estás? tardes, aquí Bueno, tú tratando eres, de desenvolverme. ok, ¿tú eres conciliadora de qué junta? De Acción Comunal Barrio Quiroga Central. Bueno, ¿y cómo es el problema? Quitarnos este cordón. Bueno, Antes tenían el problema de frente, ahora están envueltos en el problema. Estamos envueltos en el problema. profe, buenas tardes. No, buenos días todavía. Profe, ¿usted nos quiere contar en qué consiste la terapia? Es un trabajo donde ellos básicamente están amarrados a un problema y tienen un tercero que va a mediar en cómo soltarlos del problema. Se trata de que la mayoría de los que están acá son conciliadores. La idea es saber si primero hablaron del problema o si empezaron a solucionarlo sin hablar. Ajá. Y si miraron las alternativas antes de empezar a ejecutarlas.
como utilizar la razón, ¿no? Bueno, Lo profe, iba a hacer al final, pero creo que era más práctico al principio. es viable en este momento. Vamos a ver. Gracias, profe. Venimos para el siguiente grupo. Rosa María, buenos días. Lili, ¿cómo estás? Rosa María, cuéntame. ¿Hay conflicto entre ustedes en este momento? Claro que sí, entonces el ejercicio es muy práctico. Vemos que encontramos un nudo entre las partes Sí. y debemos solucionar cómo quedan las partes fuera del nudo que tenemos. Entonces esto nos da un ejemplo de que nosotros a veces nos embotellamos y hacemos nudos y no encontramos la solución para desatarnos. El ejercicio está en que nos estamos desatando. Vamos a ver qué resulta de esto. Acuérdate, Rosa María, que el docente acaba de enseñar en qué es conflicto, qué es un problema y qué es una crisis. Rosa María, ¿tú eres qué? ¿Conciliadora o juez de paz? Ejercí mi función como juez de reconsideración en la justicia de paz. Entonces, miremos cómo va el problema. Vamos a ver si me solución. hacen la solicitud para que reconcilien. Vamos, Rosa María, vamos a ver cómo está. Bueno, vale. Cuidado, se me cae. Ustedes dos están Les queda un minuto. Les queda un minuto. Y después, Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cuál de los tres es conciliador? Tú, ¿de conciliador de qué junta? Marruecos. Localidad de Rafael Uribe Uribe. Cuéntame, ¿cómo es el problema entre los tres? Pues entre los tres pues tenemos más posibilidad porque estamos pensando entre los tres una solución, pero igual está complejo. Bueno, ¿y por qué tú estás suelto? No, porque yo soy el que debe ayudar Ah, pensando. tú eres el mediador, el que soluciona el problema. ¿Me regala tu nombre? ¿Tú eres qué, conciliador o juez de paz? No, los dos. Sí. ¿Y tú? Ah, ¿cómo van con el problema? ¿Ya casi? Esperando que la persona nos diga cómo Esperando que el conciliador solucione. Bueno, entonces vamos a mirar a ver qué pasa. ¡Tiempo! Se acabó el tiempo. Perfecto. Por favor, tiempo. ¿Ya? ¿Hasta dónde llegaron? No. Ahora quiero que ustedes me dejen el centro libre, por favor. Su merced me deja el centro libre. tú te desamarraste. Realmente con la actividad en sí no es importante. Es lo que ustedes hicieron. ¿Sí? Yo les quiero preguntar tanto a los que estaban amarrados en el problema como a los que estaban solucionando el problema si lo empezaron a solucionar de una vez. ¿Apenas lo vieron? Yo sí. Exacto. Lo primero problema es observarlo. Después ustedes, algunos inclusive los vi abrazados a otras personas. Intentando. Sí, intentando. Perfecto. Ese tipo de reflexiones ya ahorita las vamos a tener cuando empecemos a ver. Cuando empecemos a ver la situación. ¿Listo? Es que ustedes no se giraron raro. Su merced creo que tiene que girarse sobre su propio eje. Creo que algo hizo, se pasó. Acá la solución es sencilla. Por favor, su merced, se puede abrir un poquitico para que todos vean. Su merced, póngale cuidado a la solución. Ustedes están bailando y la situación no es bailar. Su merced, si quiere, un poquitico hacia atrás. La situación es muy sencilla. Y es que usted ahora cierre y saque. ¿Se dieron cuenta?
lo explico. Dentro de acá, mete por dentro del cordón, acá, saca su manita. Y ahora saca Otra persona. Pero lo que les digo, la actividad en sí no es lo importante. Sí, con este que es mandar. Y conocí el entorno, pues mejor cambiarle, digamos, el ahora se puede ir a ir al país. No. Pues eso, Lo que te estoy diciendo es nosotros somos los que conocemos. Y los tenemos que involucrar de manera objetiva. No volver a personar los problemas de la comunidad, a personalmente, porque es nuestra función. Bueno, ustedes tienen que personarse esos problemas, pero de manera objetiva. ¿Sí? Porque si ustedes, vamos a poner ejemplos, y es, el hombre es un metalero, y yo soy un mujer, y vivimos en casas paralelas. Y se levanta a las 8 de la mañana a poner mañana. Y yo soy un que va a golpear y para hacer estudio. Y le digo, no, la casa estamos en pum, y empezamos a formar el borrón. Y llamamos al conciliador, o al juez de paz. Y el juez de paz es un señor de 60 años que le gusta la ranchera, los boleros, la manzana. Él llega y dice, es más, lo que yo voy a escuchar no es música, porque es todo entonces se tomó personal. ¿Por qué? Porque allá está 10 años y la ranchera. es un tercero. Exacto, entonces ya se mete, ya no es problema de 2, sino de 3. Y el papá se era el juez de paz. Entonces el juez de paz tiene que decir, a mí no me gustan los músicas, me gusta feo, siempre eres tú. Pero, entonces aquí lo que tenemos es a cuadrar horarios y la ley dice que usted no puede pagar esta cantidad de dinero. Entonces llegamos a un acuerdo de conciliación, por eso yo tampoco lo estoy escuchando cuando está tan ahí. Entonces, esa postura la que tiene que empezar a tener ustedes. Señora. Sí, pues en muchos de los casos a veces tiene que sentirse impedido de ir a actuar sobre determinada situación porque de pronto es familiar, de pronto lo que dice, este es de Santa Fe, este es de Millonarios, y de pronto yo soy de Santa Fe, entonces no puedo entrar a ver. No, ahí sí, porque entonces en eso hay somos impedimentos para no, mentira, sí es. los impedimentos o las recusaciones que hace una de las partes para que no se pueda actuar. Exactamente. Señora, Bueno, voy a poner, son 3 tips cortitos, pero, o sea, que de alguna forma reflejan las posiciones que nosotros debemos tener en el momento. Un ejemplo es lo que pasó en el parámetro que hizo el señor Barrio, que hay población muy grande y población afro. La compañía Cali Murino, con otra compañía, tuvieron que hacer un sancocho con su propia avenida para mostrarles que no se justifica que así como no va un cachaco a la boquilla a frenar los picos, no se justifica que un jueves santo ellos abarquen a poner frente a la iglesia cuando están en la procesión sus picos y su música de oro. Entonces logró una concientización con su en el espacio a través de una conciliación que se planteó tanto con la institucionalidad como con las autoridades comunales en el territorio. Segundo, tiene que ver con un habitante en Marruecos Casas, que llegó a sus casas más pequeñas y más unidas y venía afuera y empezaba a la a las 10 de la noche con todo volumen y aguantaba ese gobierno. Entonces empezaron a mirar lo que hoy empezaron los conflictos. Entonces a través de la conciliación comunal se logró que se concientizara de que en lugar de ser separado, segregado, se integrara y que fuera el que animar las interacciones que se hacen en el parque, no siempre la persona que integraba en esa parte. Y la tercera tiene que ver con el conflicto, lo mismo que dice Barras, y que tiene que ver cuando choca y logramos acuerdos positivos que control el territorio. En este momento hay toda una serie de propuestas de la localidad para el manejo. Allá lo llaman
Pero hay una segunda palabra que es la clave para nosotros, que es la convivencia colectiva. Entonces nosotros ellos nos hacen énfasis en que no lo olvidemos y no los pidamos mal, no los tratemos mal. Pero hay una concentración respecto a los espacios colectivos de la convivencia para que manejemos algo que tú dices, los horarios en el parque, los horarios del consumo. Entonces no lo mismo consumir a las 10 de la mañana o a la hora que salen a hacer deporte de los colegios de los muchachos en el parque, con niños y niñas, a consumir en la madrugada, a consumir en horarios donde ellos no van a ser finalizados. Entonces, esos acuerdos posibles en que podemos manejar en un espacio con población que hace parte, porque todos hacemos parte de la población, sin estigmatizarnos, pero teniendo al otro y a la otra en sus espacios, porque involucramos los sitios de rumba y estas partecitas. Entonces, hay muchas posibilidades que tú me decías que solamente eran problemas de arriendo, pero sí nos llegan muchas cosas. Perfecto. Y eso me genera varias situaciones y es, ejemplo, no lo voy a generalizar, pero no todos son religiosos. Y esa misma conciliación la harían con las iglesias que ponen los altavoces a todos. Si me van a entender, muchas veces los centros de conciliación local hacen oídos sordos a eso y dicen, pero es que es la iglesia. Entonces, estas conciliaciones, por eso les hablo de objetividad. No se trata de ser religioso, no se trata de ser nada. Acá estamos hablando de objetividad. O lo solucionan, o no lo solucionan ya, no se estresen. El problema no es estresarse. Entonces, creemos muchas veces que los conflictos no tienen solución, como con el cordón. ¿Se dan cuenta por qué la importancia de la actividad? Primero quería que lo hiciera para poderlo traer. Si lo hacía primero y después poner actividad, creo que no tiene mucho sentido. Sí, entonces, aparentemente no tenía solución. Muchas veces la solución está en la cara de nosotros. Y nosotros empezamos a darle vueltas, a bailar cumbia, a abrazarnos y todo. Y terminamos muchas veces abrazando el problema. Cuando el problema, inclusive podemos hacer nosotros mismos. Entonces, hay veces nosotros tenemos que también hacer retrospectiva y pensar, si nosotros somos parte del problema, ya saliéndonos del aspecto de conciliador, ya sabemos que el conciliador tiene que ser imparcial, objetivo, quitarse los sentimientos y tirarlos a la canasta de la basura. Y después volver a recogerlos cuando termine la conciliación, pero digamos que nosotros somos parte de ese conflicto. ¿Sí? Y nosotros tenemos que sentar muchas veces el precedente de decir, venga, el problema soy yo. ¿Sí? Porque a veces decimos, no, es que yo tengo la razón, porque sí. Pero ¿dónde generó el problema? No es decir, muchas veces nosotros generamos el problema, se agrandó, se nos salió de las manos y ya terminó realmente no siendo nosotros. Pero allá está la génesis del problema. ¿Sí? Tenemos que revisar si realmente es irremediable antes de que haya muerto. Porque cuando ya haya muerto, ya el problema deja de ser de conciliación y pasa a la jurisdicción penal y oficio. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que revisar eso. También tenemos que revisar que hay dos tipos de conciliación, una en derecho y otra en equidad. Los jueces de paz y los conciliadores comunales solo pueden conciliar en equidad. Y aquí también surgen muchos problemas, muchísimos. Y es que muchos conciliadores comunales y muchos jueces de paz concilian en derecho. Y esto es un problema jurídico. Porque se llama prevaricación de delito. Y no solo eso, generamos un problema. ¿Por qué? Porque se hace la conciliación y muchas veces se hacen conciliaciones. Acaba de volver. Hay una cosa que se llama jurisdicción y competencia. Todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. Yo tengo un juez civil del circuito y llega un personaje que acaba de matar 35 personas, digamos un poseta, y le dicen al juez, condene. Pues sí, yo tengo jurisdicción, pero es que yo soy civil, yo no soy competente para resolver el problema. El competente es el penalista. ¿Sí? Lo mismo pasa con los conciliadores comunales y los jueces de paz. Los jueces de paz pueden conciliar en equidad, por favor, no en derecho. ¿Sí? Entonces pueden mediar cosas que no
interrumpan de la función que comete, la función que ejerce un juez de paz es una acción pública. Es sujeto disciplinario. Ya lo convierte en sujeto disciplinario. No solo disciplinario, no se les olvide que los delitos para los funcionarios públicos son gravosos, más gravosos. ¿Sí? Entonces, si yo como conciliador tribunal llego y me dicen, venga, es que necesito que a favor mío, y entonces llega Sobornín y lo ayuda, entonces ya empiezo a tener como la función que estoy ejerciendo es pública, el delito es público. Entonces no desconozcamos, por eso les digo, ustedes siéntense a leer la normatividad está ahí para leer. Yo no saco nada aquí redactándoles o diciéndoles los puntos más, las leyes más importantes y sentarles. Artículo 15. Ustedes tienen que entender que la función de lo público es una vaina que es de mucho respeto. Porque, las dos en uno. Porque cuando es algo público, estamos siendo vinculados por todo el mundo. Cuando es privado y usted diga, y esto pasa por ejemplo a la pero cuando usted llega a su casa y le pega a su mujer, y si su mujer no lo quiere denunciar y nadie se entera, están encerraditos y la única que sabe es donde se entere un policía tiene la obligación de poner la denuncia en conocimiento de la fiscalía y de oficio de la investigación por presencia familiar. Pero como ustedes ejercen una función pública que por medio del derecho de petición yo tengo el derecho que ustedes digan que hicieron. Si ven la diferencia entre la función, o sea, la importancia de que ustedes tienen es que en ustedes se descongestiona el aparato judicial. O sea, es que muchas veces no mencionamos qué es el comité de conciliación en un colegio, inclusive. Y aquí esto puede variar, pueden decir que es un colegio. Ahora póngame cuando usted la 19 años de onceavo año, a un niño de 13 años de un colegio. ¿Quién lo juzga? ¿El Código Penal o llevamos con el comité de convivencia? Exacto, pero también empieza a rayar porque si se dan cuenta de lo que tiene, entonces metemos a molestar familiar porque hay un menor de edad, metemos el Código Penal, metemos el Código de Pagadores, entonces tenemos que coger todos los códigos penales. Si se dan cuenta, más o menos esta dimensión de lo que les estoy diciendo, nosotros podemos vernos involucrados desde esto hasta algo más. Porque ustedes imagínense que ustedes les lleve un proceso donde llegue el dueño de una casa para que ustedes saquen de la casa a unas personas y resulta que usted la habían contratado a esa casa para montar una fundación y la fundación está llena de niños recién nacidos abandonados. Estoy exagerando. Son casas que se pueden pagar y que ustedes les lleguen a el dueño y les digan es que nunca me han pagado y que efectivamente nunca se han pagado. ¿Ustedes qué? ¿Sí? Se raya entre lo legal, lo ético, lo moral, y yo a qué le doy peso, a lo legal, a lo ético, a lo moral. El pobre señor con eso es con lo que vive, y el señor tiene 3 hijos y los 3 son discapacitados, no tanto peores que ¿sí? Y el señor vive desde el arriendo de esa fundación y la fundación no le paga hace 10 meses y ahora el hijo sufre esclerosis múltiple y no se preocupa. Entonces ustedes a qué le van a dar prioridad. No, ustedes no tienen que hacer una actividad a la que se resolver el tema de política que tenga ahí es donde entrar a la actividad y decir yo no soy competente para resolver esto necesita jurisprudencia. Esto necesita ser resuelto por alguien ahí es donde tiene que entrar las actividades. ¿Sí ven? Por eso todo el ejercicio de los cordoncitos y por eso la minucia de todo. Tiene que tener mucho cuidado con eso. Pater familiar. Y entonces el pater en esa época era el dueño de vidas de los esclavos, de los animales y todo que vivían en la hacienda. Y de los hijos. Y de los hijos de todos. De tal forma que ni siquiera se podían casar con habitantes de otros individuos, sino los que ellos dijeran para poder multiplicar sus esclavos. Y ahí viene eso. Y la ruta de la seda actualmente se está viendo que es que nuevamente China quiere hacer
y romper la hegemonía que siempre hay en Estados Unidos. Entonces, está reviviendo la ruta de la seda para poder llevar y poder comercio, para que el cliente... Técnicamente nunca ha dejado de existir. Sí, la táctica de decir, bueno, yo si usted tiene plata, yo les hago su puerto, me hago su puerto, gratis, usted me paga 100 años y le dejan participar de ese puerto. En cambio, Estados Unidos se dejan de apropiarse a la fuerza en la ley de la ley que se está sí, pero ahorita vamos a entrar en ese tema. El es común, eso es europeo, y es más o menos los acuerdos que existieron sobre la Edad Media, donde, pues digamos que la Edad Media se ve fortalecida en las guerras por temas eclesiásticos, ¿sí? Entonces, los reyes de Francia, de Inglaterra, de España, de Austria, ¿sí? Eran todos herederos de Jesucristo. Era un problema. Y es cuando aquí, desde nosotros acá en Latinoamérica, tenemos mucho y es muchos casos que pocos sabían allá. Entonces el problema era cuando uno decía, yo tengo más derechos sobre esa tierra que usted. Y ustedes iban a mirar y los reyes de Rusia, los zares de Rusia eran familiares del rey de España. Que a su vez también eran familiares de Francia, Inglaterra, todos eran dueños de las monarquías. Cuando se declaraban la guerra, ese era un conflicto en otra escala. Nosotros hablamos de Primera y Segunda Guerra Mundial, pero en realidad estas guerras vienen existiendo desde la Edad Media. ¿Sí? Aquí es cuando tiene que empezar a interceder frente a la iglesia y empezar a decir, vamos a regular los conflictos también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos estamos matando entre católicos y no estamos sacándole provecho a África, señores. Básicamente. ¿Sí? El derecho internacional moderno. Aquí empezamos a hablar de Francisco Victoria y de los estados modernos. Y aquí empieza a entrar Nicolás Maquiavelo. Y empiezan a entrar los contractualistas, de los que hablábamos hace 8 días. ¿Se acuerdan? ¿Por qué moderno? Porque antes de eso existían los feudos, los reinados, los estados-ciudad, que hoy en día siguen existiendo. ¿Saben ustedes de algún estado-ciudad que exista en este momento? El Vaticano, algún otro. Ejecutan una parte de la ley, por eso ustedes tienen jurisdicción y competencia. Todas las personas somos iguales ante la ley, ¿sí? Esto no quiere decir que haya equidad. Por eso ustedes fallan en equidad. ¿Ustedes fallan en equidad? ¿No me equivoco? Ok. Entonces, si ustedes fallan en equidad, ustedes tienen que sentar a dos personas que son iguales, así sean diferentes. Lo que me los hace iguales no son ustedes. Papá y vámonos, creen eso. Lo que me los hace iguales es la ley. Acá está la ley y me los hace iguales. Ah, pero es que eres mochito, pobrecito. No, es igual a nosotros, hermano. Porque qué tal ese mochito sea mochito porque fue el que puso la bomba quebrapatas allá y se la quitó él mismo, mi hermano. Entonces, el que está al frente fue el que le cayeron las esquinas y quedó ciego. Si me hago entender a lo que voy, los dos son iguales ante la ley. Por eso les digo, revisen los contextos, no se dejen llevar por apasionamientos porque son malos. Así esa persona sea discapacitada, así esa persona sea mochita, sea tuertica, sea... Hermano, todos somos iguales. La forma en que fallemos en derecho a la equidad es lo que nos va a hacer desiguales. Y si yo, como garante de derechos, no les doy esa condición de igualdad y le niego derechos a uno y se los concedo a otro, yo soy el que está fallando, no esa persona por tener una discapacidad. Esa persona que tiene una discapacidad, lo que pasa es que se le tienen que generar herramientas. ¿Qué son esas herramientas? La equidad. Para que pueda llegar a esa igualdad en la que está el otro personaje. El que sí puede ver con los dos ojos. Puede que yo no pueda ver con ninguno de mis dos ojos. Entonces, ¿cuál es la herramienta para que yo pueda igualar a ese man que está allá adelante y que sí puede ver con los dos ojos? El sistema Braille. Volvámoslo público y volvámoslo que esté. Ustedes sabían que cuando usted va por el andén, esas liniecitas del andén no son para que uno vaya y se vaya mirando así se puede volver los pies. Es para los invidentes. Eso es equidad, son herramientas de equidad.
¿Para qué? Para que el camino del invidente y del que ven sean el mismo. ¿Se dan cuenta de lo que hoy? No me digan que las personas no son iguales entre la ley. Los que los volvemos desiguales somos nosotros. Que vivamos en un país que es una tortura, digamos, Latinoamérica es una tortura para la igualdad. Yo estoy diciendo que no. Pero no crean que la ley está hecha para algunos. Lo que pasa es que algunos tienen más facilidades. Por eso les digo, no se comparen con Sarmiento con Artigarlo, con ellos, porque es que ellos tienen un derecho privilegiado. Ellos están en otro, ellos están en una cúspide. Pero si nosotros hablamos entre nosotros los mortales, siempre los humanos van a ser iguales. Siempre. Las herramientas son ustedes. Recibir sus capacitaciones y recibir todo este tipo de cosas. Entonces es importante que ustedes también asistan y que motiven a sus compañeros para que también asistan y no se pierdan los recursos. ¿Listo? Perfecto. ¿Ya no siento más? Lo que se lo ofrezca en salud. En salud lo que se lo ofrezca, ¿no? Sandra Jacqueline. Sandra Jacqueline. Sí estamos. Rodríguez. Sandra Jacqueline. Entrega de certificación del seminario. Rosa María también. Yo no he podido decir ese nombre hoy. Miguel Ángel Bustos. Marisol Olivos. María Graciela García. María Graciela García. María Alejandrina Jiménez. Un aplauso para la compañera. Un aplauso para la chica. Bien animada. Felicitaciones. No, aquí estamos. Acá no tiene Por fin, por fin. Espere. Ahí. La logramos con el compañero Mauricio de la alcaldía local y vamos a presentar otras mismas iniciativas, el Cabildo, para participar y volver a hacer estos foros de participación con todas las instituciones de la localidad. Buenas tardes para Recreando Ando. Mi nombre es Lady Patiño y participé en el seminario de conciliación. Quiero pues aportar que fue un seminario muy bien preparado, con un profesor que nos brindó experiencias y conocimiento significativo. Y me parece pues muy chévere que desde la alcaldía nos abran estos espacios para aprender un poco más y poder llevarlo a territorio, que es de donde la mayoría pertenecemos, como conciliadores de las juntas comunales. Entonces, muchas gracias a la alcaldía y a las personas que permitieron estos espacios para nosotros, jueces de paz y conciliadores. ¿De qué parte de la localidad Rafael Uribe vienes? Junta de Acción Comunal, Comuneros, Diana Turbay Comuneros. Gracias, Lady. Bienvenida al canal Recreando Ando. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Alberto Tobar, soy conciliador en equidad de la Junta de Acción Comunal del barrio Gustavo Restrepo. Gracias al programa Recreando Ando, que encabezada de su directora, Lady, pues soy muy agradecido por este seminario, porque para mí fue recordar muchas cosas. Hace ya tiempo pues, soy conciliador, pero muchas cosas se me han quedado atrás, ¿no? Y en este momento para mí fue estupendo haber terminado este seminario con éxito. Muchas gracias. Sí. Conciliación comunitaria, ¿cómo la manejas tú con tu comunidad? Bueno, en este momento se está manejando a nivel más que todo de junta, y estoy colaborando en las conciliaciones por medio de la alcaldía.
cuando me citan y cuando les colaboro. Bueno. Lo estoy manejando. En la alcaldía Rafael Uribe y el consorcio Resolución de Conflictos hace constar que Jorge Alberto Tobar Merchán, identificado con la cédula tal, no la vamos a decir acá, este seminario sobre Estado moderno, Max DIT, Derechos Humanos y Mecanismo de Protección de Derechos Humanos, con una intensidad de 20 horas, 2 días. ¿Qué se siente recibir esta certificación? Pues en este momento pues me siento muy alegre porque ya lleva mucho tiempo o años que no había complementado este programa de conciliación. En este momento pues me gustó porque volví a refrescar esos conocimientos que tenía de hace ya varios años. Estoy muy agradecido por ese seminario. Muchas Jorge, gracias. feliz tarde, Jorge. Gracias, compañero. Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Daniel Vargas Trujillo, soy el tallerista que se encontraba con la localidad de Rafael Uribe, con líderes comunales, jueces de paz, conciliadores en equidad. El taller trataba sobre el Estado, el conflicto interno en Colombia, justicia transicional, tocamos temas sobre derecho internacional público, derechos humanos, y en esa misma línea lo empezamos a enfocar con los procesos de conflicto interno y conflicto internacional, lo cual nos permitía tener una mirada más holística, por decirlo de alguna manera, que permitiera que los jueces de paz empezaran a revisar los temas de manera externa y no se involucraran de manera personal con los problemas, y los llevamos a los mecanismos internos a la protección de derechos humanos, no sin antes revisar, digamos que 2 películas que nos permitían mirar el contexto del derecho internacional público, el conflicto internacional, como fue Hotel Ruanda y como fue Underground, en las cuales podían evidenciar algunas dinámicas de violación de derechos humanos y violación al derecho internacional humanitario, que también nos permitían empezar a revisar todo el contexto histórico colombiano y cómo se llegó desde la violencia liberal a la violencia conservadora, la conformación de guerrillas en Colombia, los acuerdos de paz, los tratados de paz, justicia transicional, la JEP, que nos permite, digamos que desarrollar de manera clara mecanismos que permitan la solución de conflictos pequeños, como se le decía a los conciliadores, y la idea era desescalar los conflictos pequeños para que no terminen escalados en grandes conflictos y puedan permitir mayor socialización en las comunidades, que es a la hora del lo que refería los talleres. Profesor, ¿podemos hablar un poquitico de la conciliación comunitaria en este seminario? Tratamos de abordar temas de conciliación comunitaria y los medios y los mecanismos que existían como tal para la conciliación, medios tales como la transacción, la mediación, la conciliación y también las técnicas. Dentro de las técnicas está poder analizar el contexto, las habilidades que debe tener el conciliador, distintas formas para tener en cuenta junto con el convocante como con el convocado, que se tenga en cuenta el contexto, tratar de llegar a un punto de equidad para poder lograr la igualdad, usando la equidad como herramienta que nos permita poder llegar a una solución del conflicto real. Y también tratamos temas de competencia y jurisdicción de los jueces de paz, donde sabemos que ellos son conciliadores en equidad y no en derecho, lo cual obviamente garantiza los derechos fundamentales de las personas que están acudiendo a ellos para que resuelvan conflictos simples. Su experiencia en este seminario de conciliación comunitaria, ya que la invitación se le hizo a jueces de paz, a conciliadores de las diferentes acciones comunales y de las organizaciones sociales que están aquí en la localidad de Rafael Uribe y que de alguna manera se trabaja netamente con la comunidad. Pensé que iba a ser más difícil, porque son personas que ya tienen conocimiento previo respecto de la conciliación. Sin embargo, digamos que aceptaron bastante los consejos en algunas medidas, algunas situaciones donde se les explicó que podían llegar a prevaricar, algunas situaciones donde se les dijo que no eran competentes, pensé que iban a tener un poquito más de rechazo. Sin embargo, atendieron muy bien, digamos que los requerimientos y los consejos, y también de todos modos la capacitación que se les estaba dando, toda vez que ellos son los que aplican. Yo simplemente estoy dando una capacitación donde espero que ellos tomen algunos puntos y que empiecen a aplicar y a revisar sentencias, leyes, para que no cometan violaciones de derechos humanos. Entonces pensé que iba a haber mayor rechazo, pero en realidad veo que son bastante
Positivo, ¿no? Positivos respecto al tema de la capacitación, inclusive me están pidiendo más espacio para capacitación ya en temas específicos de Max, que eso es importantísimo obviamente para una localidad y para Bogotá, que pues, en este momento no es que esté en la mejor situación Claro. de convivencia. Profesor, ¿nos puede regalar un consejo para la comunidad que te ve a través de Prensa Recreando, a través de la radio, de la emisora online, la audiencia que nos siguen y que también están interesados en este tema de derechos humanos y desde luego la conciliación que finalmente hace falta en la localidad de Rafael Uribe Uribe? Sí, en realidad, pues todos cometemos errores. Todos hemos cometido errores en algún momento de la vida y creo que la conciliación es la mejor manera que hay para desescalar un problema. Si nosotros dejamos que los problemas escalen, siempre va a haber un malo en la historia de alguien. Y la idea es que, a pesar de que los dos pueden haber cometido errores, la idea es que estos conflictos se solucionen de la mejor manera. No se trata de ser perfecto, se trata de poder mitigar los problemas y solucionar la mayor cantidad de problemas posibles para empezar a desescalar inclusive el conflicto interno colombiano. Esto nos va a llevar generaciones. No es solo firmar un acuerdo de paz con la guerrilla, con paramilitares, con el Estado, con agentes del Estado, sino es que nosotros empecemos a desarmar nuestro corazón. Todo lo tenemos armado de alguna u otra forma. Entonces la idea sí es empezar a desescalar el conflicto interno a partir de las bases que son la familia, la comunidad y obviamente la sociedad en conjunto. Gracias, profesor Daniel. Una feliz tarde y fue un aprendizaje bastante positivo. Muchas gracias a Lili Castro por la entrevista y espero que el taller haya servido para todas las personas que asistieron y que las personas que me vean pues puedan seguir a este grupo de personas que en realidad están haciendo un bien por la comunidad.